Christian es un león adquirido por dos, en aquel tiempo, jóvenes australianos que vivían en Inglaterra, John Rendall y Anthony Ace Brooke. Ellos compraron este cachorro de león a los almacenes Harrods, que en realidad ellos lo adquirieron de un zoológico que estaba cerrando sus puertas ahí en Inglaterra. Así que estos muchachos cuidaron de este león en su pequeño departamento, en su residencia ahí en Londres, hasta que tuvo más o menos un año de edad. Como León crecía y ya no podían tenerlo en el departamento, lo trasladaron hacia el patio de una tienda de muebles que ellos administraban, ¿no? Bueno, resulta que el León siguió creciendo y luego tuvieron que pedirle permiso o decidieron pedirle permiso al párroco de la iglesia local para dejar a Christian el león en el cementerio de la iglesia. El cementerio estaba justamente detrás de la iglesia y el león quedaba ahí, en el cementerio. También, bueno, las fotos y los videos de la época lo muestran, ¿no? Llevaban el león a la playa, a la plaza. Uno lleva el perro a la plaza, ellos llevaban el león a la plaza. Jugaban con ellos como si fuera un cachorrito, ¿no? Pero a medida que Christian crecía, también crecía el costo del mantenimiento y era obvio, muy obvio, que este animal no podía ser urbanizado, no podía ser domesticado para que viviera en el urbanismo, en las ciudades donde los muchachos de Rendall y Brooke vivían. Así que ellos entendieron que ya no podían tenerlo más en su departamento ahí en Londres, viviendo en la ciudad, y accedieron a reintegrar a Christian, el león, a un hábitat natural en el Parque Nacional de Kora en África. Con la ayuda del conservacionista George Adamson, ellos pudieron trasladar hasta África, hasta esta reserva, a Christian. Un año después de que George Adamson se llevara o liberara a Christian en la reserva de vida silvestre, los dueños, sus antiguos dueños, estos dos muchachos australianos, decidieron ir y visitarlo. Y querían saber si después de un año de no verlo, el león Christian los iba a reconocer. Bueno, el encuentro fue muy emotivo, y Christian no solamente los reconoció, como ustedes lo estarán viendo, sino que también fueron aceptados por dos leonas que eran parte de la manada de Christian, ¿sí? Bueno, esto fue tan significativo, esto sucedió en 1969, ¿sí? O sea, llevaron a Christian a este parque de vida silvestre en África en 1969 y fue tan significativo que se hizo un documental. Ustedes lo pueden encontrar en internet, si ponen Christian el león, van a encontrar el documental, 44 minutos. La verdad que es muy emotivo. ¿Por qué traigo esta ilustración para compartirla con ustedes? Porque ellos llegaron a una conclusión lógica que a veces no parece tan lógica, o por lo menos en ocasiones a ellos no les parecía al principio tan lógica. Y es la idea de que es imposible que un león se adapte a la vida urbana. Y ellos lo comprobaron personalmente. Uno de tantos casos, ¿no?, que podríamos citar. Y así como nosotros no podemos hacer que un león se adapte a la vida urbana, tampoco voy a usar el concepto de león como ilustración. También es imposible que el león de la tribu de Judá, título que se le aplica a Cristo en las Escrituras, se pueda adaptar a nuestros planes, a nuestras ambiciones, incluso a nuestra naturaleza. Y esta pareciera que es la conclusión y recién estoy empezando, pero tal vez sea una de las conclusiones, pero no es la conclusión final. Y arranco entonces con esta ilustración que me da pie para hablar de esta tendencia que tenemos los seres humanos, y esto está registrado en la Biblia y por eso
Este es un mensaje basado en las Escrituras, esta tendencia que tenemos los seres humanos de reducir a Dios, ¿sí? En algunas líneas o en filosofía esto se suele llamar reduccionismo, ¿no? Es reducir a Dios a algo que nosotros podemos palpar, a algo que nosotros, o a un concepto en el cual nosotros nos encontramos cómodos. Déjenme citar por lo menos dos casos bíblicos, aunque habría muchos más, pero estos dos creo que son bastante significativos y pueden ayudarnos. El primero se encuentra en Éxodo 32, en el momento en que los israelitas, viendo que Moisés había pasado muchos días, que estaba en el monte Sinaí, en comunión con Dios, recibiendo ahí instrucciones de Dios, los israelitas entonces deciden que a la falta de tener un líder visible, que era Moisés, deciden entonces ellos construir o mandar a construir un Dios que los represente. Así que como Moisés, que era su líder visible, ya no lo veían hacía algunos días, mandaron a construir un Dios visible, ¿sí? Que de alguna manera sentían que los representaba, ¿sí? Ellos necesitaban ver. Cuando uno tiene fe, necesita ver, ¿sí? Y ellos todavía no habían desarrollado la fe, o por lo menos no la habían desarrollado lo suficiente, ¿no? ¿Por qué cito este caso, el caso del becerro de oro que se construyó ahí, el ternero de oro que se construyó ahí? Por las palabras que se designan para mencionar este becerro. Yo comparto con ustedes Éxodo 32 del 3 al 5 y ahí voy a dar una breve explicación en cuanto al uso de las palabras que se usan para designar a este ternero de oro. Dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó, mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Este es el único pasaje en la Biblia en donde se le aplica el nombre Jehová a un ídolo, a un Dios de invención humana. En la Biblia, a los ídolos se los llama de muchas maneras, pero esta es la única parte en la Biblia en donde se llama a este ídolo, a este becerro de oro, a este ternero de oro, con el nombre de Jehová. Recuerden que el nombre de Jehová, en Éxodo 3, cuando Dios se presenta a Moisés y le dice, yo soy el que soy, ¿sí? Así lo traducen nuestras Biblias, en hebreo esa palabra, esa frase, de alguna manera, está representado, o en hebreo se escribe con 4 letras, es lo que se llama tetragramatón, 4 gramatón letras. YHWH, sin vocales. En el hebreo antiguo no tenía vocales. Ese tetragramatón, con el uso del tiempo, se le agregaron algunas vocales, ¿sí? Y se formó la palabra Yahvé, y con el uso del lenguaje, la palabra Yahvé terminó convirtiéndose, por así decir, en Jehová. Así que Jehová o Yahvé, es el nombre, es el nombre verdadero de Dios, ¿sí? Así se presenta a Dios ante Moisés y dice, ese es su nombre. En la Biblia Dios se presenta con muchos nombres que responden a características de Dios o a funciones que cumple Dios, pero Jehová es el nombre con el cual Él se presentó, ¿sí? A Moisés. Y cuando leemos el versículo 5 de Éxodo 32, que recién lo hicimos, vemos que se aplica el nombre de Jehová a este becerro de oro. ¿Por qué esto es importante o por qué lo traigo a colación? ¿Sí? Porque lo que estaban haciendo los israelitas, ¿sí? En ese momento,
y en esa etapa de su crecimiento espiritual, era crear un Jehová ficticio que se amoldara a sus conceptos de lo que era Dios, pero que no era el Jehová real que estaba con Moisés en el monte Sinaí. Estaba ahí, en la cima del monte Sinaí con Moisés. Este becerro de oro se adaptaba a su concepto de Dios. Y ellos se sentían cómodos con este becerro de oro. Obviamente esto lo traían de los años que habían pasado en Egipto. Ahí se veneraba al becerro Apis, ¿no? Era también un novillo, un ternero. Apis era el nombre del ídolo. Y entonces ellos relacionaron, ¿sí?, que ese podría ser la forma, y ese ternero Apis podría representar de alguna manera a Jehová. Vemos entonces aquí cómo ellos adaptan su concepto de Dios, creando un Jehová ficticio que de alguna manera encaje con los conceptos que ellos tenían de Jehová y con lo que ellos esperaban de Jehová. Es interesante. Pero esta no fue la única vez que sucedió en las Escrituras. De hecho, ocurrió en más de una ocasión, pero voy a mencionar un caso más. Y ahora me traslado al Nuevo Testamento. El pueblo de Dios, a través de los años, fue creando también, fue diseñando una imagen falsa de Dios, una imagen ficticia de Dios, que de alguna manera encajara con las pretensiones, con las aspiraciones, con lo que ellos deseaban que Dios fuera y que Dios hiciera por ellos, ¿sí? Ahora, esta imagen ficticia que ellos fueron creando, tenían que sustentarla de alguna manera, así que escribieron, ¿sí?, elaboraron escritos, y esos escritos, que en un principio estaban basadas en las Escrituras hebreas, es decir, en el Nuevo Testamento, que aunque en un principio estaban basadas en el Antiguo Testamento, que eran las Escrituras hebreas, de alguna manera fueron tomando su propia forma y fueron mostrando, en esos escritos se fueron plasmando las ideas que ellos mismos tenían de Jehová, las cosas que ellos pretendían que Jehová hiciera por ellos. Le fueron dando a esa imagen ficticia de Jehová la forma, las características, la función que ellos pretendían que Dios tuviera. Es decir, así como Aarón tomó el buril, ¿no?, tomó las herramientas para modelar un Jehová falso, ficticio, con forma de ternero, ¿sí?, y la fiesta que se hizo alrededor de ese ternero tenía que ver con la manera en que los israelitas en ese tiempo querían o pretendían o les gustaba adorar a Dios, ¿sí?, era la manera en que a ellos les gustaba adorar a Dios. Así, hacia el Nuevo Testamento encontramos que pasó lo mismo. Todos estos escritos que de alguna manera fueron reflejando el deseo de cómo ellos querían que fuera Dios y el Mesías, se llamaron tradiciones. Y déjenme mostrarles así de manera muy resumida cómo eran estas tradiciones o cómo estaban compuestas estas tradiciones. Ellos tenían la Tanaj. La Tanaj era la Biblia hebrea, compuesta por 24 libros. Pero luego de la Tanaj vino el Targum. El Targum eran traducciones al arameo de la Biblia hebrea. Y los targúmenes reflejaban la interpretación rabínica que se llamaba Midrash, la cual era una compilación de enseñanzas midráshicas en forma de comentarios legales, exegéticos y homiléticos de la Tanaj. Porque después vino el Talmud, y el Talmud está compuesto por los comentarios llamados Mishnah, y por la exégesis de la Mishnah, que es la Gemara. El Talmud también servía para entender la Torá. ¿Y qué era la Torá? Bueno, la Torá vino después, y justamente la Torá
comprende tanto la tradición de la ley escrita como la ley oral, o sea, aquella ley que se transmitía, que se enseñaba de manera oral sobre el Pentateuco. Entonces, he intentado en pocas palabras dar muchos conceptos, pero a partir de la Biblia hebrea fueron surgiendo otros libros, ¿sí?, que pretendían explicar mejor la Biblia hebrea, que pretendían arrojar luz a los escritos sagrados, y en tiempos de Cristo lo que nos encontramos es que esas tradiciones, esas interpretaciones de interpretaciones de interpretaciones, esos comentarios de interpretaciones, que teóricamente tenían el objetivo de ayudar a comprender mejor la Biblia, esas tradiciones se volvieron más importantes que la Biblia misma. Por eso nosotros encontramos que Cristo en numerosas ocasiones les dice a su pueblo, ¿no?, especialmente a los líderes de su pueblo: ustedes dicen esto, pero la Escritura dice esto otro. Ustedes aseveran esto, pero la Escritura dice... Cristo volvió a las Escrituras. Cristo volvió a las Escrituras. Entonces, y eso generó un choque muy fuerte con el liderazgo de la época. Cristo no transgredió nunca las Escrituras, pero Cristo transgredió en algunas ocasiones las tradiciones de los ancianos, cuando esas tradiciones iban en contra de la Escritura. Y miren, esto es más grave de lo que alguno puede pensar. De pronto uno dice, bueno, ¿y cuál es la importancia de esto? Ellos tenían una imagen de Jesús plasmada en las tradiciones escritas, y se encontraron con el Jesús real. Y cuando la imagen que ellos tenían, la imagen de este Mesías falso, de este Mesías ficticio, se encontró con la imagen del Mesías verdadero, era tanta la diferencia, que hubo un conflicto tan grande, que ellos terminaron matando al Jesús verdadero, al Mesías verdadero, porque el Mesías verdadero, atentaba contra la imagen del Mesías ficticio que habían elaborado durante tantos años. Jesús murió, entre otras cosas, porque no coincidía con la imagen que ellos habían formado del Mesías. Yo a veces me pregunto, ¿no?, si hoy Jesús se viniera a nuestra iglesia, a nuestras iglesias, a la iglesia cristiana de hoy, si lo recibiríamos con amor y lo reconoceríamos como Mesías, o si nos resultaría alguien extraño para meditar. Ahora ustedes dicen, bueno, esto pasó ahí, no, esto siguió pasando. Déjenme leerles 2 Corintios 11, 3 y 4. Esto es muy interesante, dice el texto: pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Es interesante esto. Ya Pablo a la iglesia de Corinto le está diciendo: ustedes tienen la severa tendencia de redefinir el cristianismo. Porque les hemos presentado al Cristo verdadero con sus enseñanzas verdaderas, con el evangelio verdadero, pero ustedes están dispuestos a cambiar las enseñanzas verdaderas por cualquiera que venga y les predique de otro Cristo y de otro evangelio. Es decir, sin dejar de ser cristianos, ellos estaban dispuestos a redefinir el cristianismo para que se amoldara más a sus ambiciones, a su naturaleza, a sus sueños y a sus anhelos. Así es que, y esto créanme que ha pasado a través de los años, y créanme que nos puede estar pasando a nosotros, les puede estar pasando hoy a las iglesias cristianas.
Estamos cediendo a la peligrosa tentación de tomar al Jesús de la Biblia, que la Biblia es la mayor y mejor revelación que tenemos de Dios, y torcerlo y modelarlo, adaptarlo, para obtener una versión con la cual nosotros nos sintamos más cómodos. Y esto es así. Y créanme que la diversidad de iglesias cristianas que hay, porque el cristianismo está compuesto por muchísimas iglesias cristianas, la diversidad de iglesias cristianas tiene que ver en buena medida de esto. Porque lo que yo creo no se adapta al mensaje de la Biblia, porque lo que yo creo de Jesús, de Dios, no se adapta a la revelación escrita. Entonces comienzo a dar interpretaciones para que ese Jesús de la Escritura se adapte a mi forma de ser, a mi forma de pensar, y cuando encontramos un grupo de personas que han adaptado a Jesús a su forma de pensar, y esa forma de pensar es parecida es común entre ellos, o sea, todas esas personas piensan más o menos igual de Jesús, forman ¿qué? Un movimiento religioso, que después puede terminar convirtiéndose en una iglesia. Déjenme de alguna manera, así como un pincelazo, ¿no? De manera rápida, mencionar algunas de las maneras en que nosotros hemos ido adaptando, el cristianismo ha ido adaptando el concepto de Jesús a nuestra cultura, Y esto puede pasar en cualquier cultura, obviamente. De alguna manera, no nos resulta agradable un Jesús pobre, que no tenía nada y que lo que tenía lo daba. Así es que de alguna manera nos resulta mucho más agradable un Jesús de clase media. ¿Sí? Un Jesús de clase media, eso nos resulta mucho más agradable. De alguna manera, hemos aceptado la idea de que a Jesús no le gusta el materialismo, no se preocupa por el materialismo, en el sentido de que Él nunca va a ser capaz de pedirnos que dejemos todo por Él. De alguna manera también aceptamos un Jesús que no tenga problemas, en que no le dediquemos una devoción total. Es decir, en otras palabras, aceptamos la idea de que Jesús no se molesta ni sufre cuando nosotros solamente tenemos para con Él una devoción nominal, de la boca para afuera, solo cumpliendo formas, pero que en realidad no le hemos entregado toda nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Posiblemente también hemos aceptado la idea de que Jesús no le agrada invadir nuestras comodidades, porque no las queremos dejar. Después de todo, podemos argumentar, Él nos ama tal cual somos. Así es que hemos ideado o aceptado o creado la idea de que podemos ser cristianos sin salir de la zona de confort. Y creemos que eso a Jesús no le molesta, así que seguimos en esa dirección. De alguna manera también hemos creado la idea de que Jesús quiere que seamos equilibrados. Y como tenemos que ser equilibrados, tenemos que evitar los riesgos extremos. Pero en el fondo, hemos terminado aceptando que también tenemos que evitar todo tipo de riesgo, todo tipo de peligro, porque Jesús era un hombre equilibrado. Y nos gusta pensar en esa idea porque esa es la manera en que nosotros nos gusta vivir el cristianismo. Hemos también creado la idea, aceptado la idea, de que queremos un Jesús que nos consuele y que nos dé prosperidad mientras vivimos nuestro paso en el cristianismo. Y digo vivimos nuestro paseo o nuestro paso por el cristianismo porque a veces literalmente nos comportamos como turistas en la iglesia. Asistimos y cumplimos con ciertas formas para que de alguna manera haya orden en la iglesia, y eso está bien. El problema de esa postura es cuando hacemos de eso la esencia de la religión. Solamente algunas ideas que de alguna manera reflejan que posiblemente estamos modelando a Jesús a nuestra imagen, modelando a Jesús a nuestros pensamientos,
a nuestros deseos, a nuestros anhelos y, por qué no, también a nuestras ambiciones. Es como que Jesús comienza a parecerse mucho a nosotros, pero porque de esa manera nosotros nos sentimos mucho más cómodos con la presencia de Jesús. El peligro radica en que podemos llegar a llevar estas ideas a tal punto que cuando nos reunimos en el templo, en lugar de adorar y cantar alabanzas a Jesús, posiblemente estemos adorando y cantando alabanzas a la imagen que nosotros hemos formado de Jesús, a nuestra propia imagen de Jesús, a nuestros propios conceptos de Jesús, pero no necesariamente al Jesús verdadero o al Jesús de la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque esto pasó en tiempos de Cristo. ¿Y por qué esto pasó con la Iglesia Apostólica? Y porque claramente puede pasarnos a nosotros, en nuestras iglesias también. En tiempos de Cristo, el liderazgo religioso de la Iglesia rechazó a Jesús porque iba en contra de las formas y los conceptos de las formas de la religión y los conceptos que tenían de Dios. Y tal vez si hoy llegara alguien a la iglesia y nos presentara al Cristo verdadero, nosotros posiblemente lo rechazaríamos porque no coincide con la imagen que hemos construido de Jesús. Esa imagen que hemos construido de Jesús a través de la cual nosotros nos sentimos cómodos. Pero nosotros notamos en la Biblia que el mensaje de Jesús, que la persona, la presencia y el mensaje de Jesús con mucha frecuencia traía incomodidad. Porque la presencia de Cristo te desnuda, te muestra tal como sos. Cuando él fue a cenar a la casa de Zaqueo, la presencia de Cristo en la casa de Zaqueo hizo que Zaqueo entendiera lo que él realmente era. Y entonces él dijo que iba a dar de lo que tenía a los pobres, y si él había robado a alguien, le iba a devolver 4 veces más. La presencia de Jesús nos hace ver tal cual somos. Es interesante que muchos líderes religiosos y muchas personas, muchos miembros del pueblo de Dios, rechazaron a Jesús, pero este Zaqueo no rechazó a Jesús y entonces su presencia hizo que él se diera cuenta lo que era y se diera cuenta de la necesidad profunda de un Salvador. Muy interesante. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos la tendencia de intentar adaptar a Jesús a nuestras ideas, a nuestros caprichos, a nuestros valores y a nuestra incluso naturaleza? ¿Por qué? Porque nos parece, porque tenemos la idea concreta, estoy convencido de esto, tenemos la idea concreta de que el costo de ser discípulo de Cristo es muy alto. Y como el costo de ser discípulo de Cristo lo consideramos muy alto, entonces adaptamos a Cristo a nuestra manera de pensar, a nuestros conceptos, a cómo nos gustaría que fuera Dios. Y eso nos hace sentir más cómodos. Pero eso es ficticio. Y terminamos viviendo una religión ficticia y teniendo una relación de Dios ficticia. De hecho, algunos no tendrán ni siquiera relación con Dios. Algunos tendrán relación con sus propias ideas de Dios, pero no con Dios. Fíjense lo que dice Lucas 14, versículos 25 al 27 y el versículo 33 en cuanto al costo del discipulado. Dice, como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre, a su madre, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Así también, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Esta declaración tan fuerte de Jesús nos parece que es un costo demasiado alto para yo ser un discípulo, un verdadero discípulo de Jesús. Y como nos parece un costo demasiado alto, entonces reducimos a Jesús a nuestros conceptos
porque nos sentimos cómodos con el Jesús que yo fabrico que con el verdadero Jesús que me pide estas cosas. Este Jesús que me pide estas cosas. Me gusta cómo se menciona este mismo concepto en Mateo 13, en la parábola, creo que es la parábola más corta de todas, Mateo 13, 44, que es la parábola del tesoro, ¿verdad? Y Jesús dice ahí en esa parábola, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y, muy feliz, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Me gusta mucho la profundidad que hay en este único versículo. Porque con esta figura, con esta ilustración, con esta parábola, aquí se nos presenta que el reino de los cielos es más valioso que todo lo que tenés y que todo lo que podrías llegar a tener en toda tu vida. El reino de los cielos es más valioso que todo lo que tenés y todo lo que podrías tener en toda tu vida. Y entonces dice que el que encuentre este tesoro va a la ciudad y comienza a vender sus posesiones. ¿Qué representan las posesiones en esta parábola? Las posesiones, es decir, representan, o el hecho de vender las posesiones, representa que yo comienzo a cambiar mis valores, a despojarme de todo aquello que puede de alguna manera estorbar que la presencia de Dios, que la presencia completa y plena de Dios se manifieste en mi vida. Así que yo me desprenderé no solamente de cuestiones materiales, sino también de aquellos valores, aquellas cosas que yo considero valiosas, porque Jesús es mucho más valioso. Porque Jesús es mucho más valioso. Todo esto para poder estar preparado para tener la presencia plena de Jesús en mi vida. Y cuando vos haces eso, el mundo va a pensar que estás loco. Pero cuando el mundo piense que estás loco, es muy probable que estés transitando el camino correcto. ¿Por qué? ¿Por qué estás transitando el camino correcto? Porque vos has entendido, porque has sido iluminado por el Espíritu Santo, gracias a que fuiste iluminado por el Espíritu Santo, has entendido que en realidad no te estás deshaciendo de nada, sino al contrario, estás ganando. Sí, es cierto, te estás deshaciendo o estás abandonando todo lo que tenés, pero al mismo tiempo vas a ganar más de todo lo que podrías tener alguna vez. Entonces, con mucha alegría, te deshaces de todo aquello que te aleja de Jesús, renunciás a todo aquello que te puede alejar de Jesús, porque has encontrado a aquel por el cual vale la pena perderlo todo y entregarlo todo. Y esta es la imagen que Jesús, que encontramos en el Evangelio de Jesús. La imagen que encontramos en el Evangelio de Jesús es que Jesús es alguien por quien vale la pena perderlo todo y entregarlo todo. Y si nosotros nos alejamos del Jesús del Evangelio, del verdadero Jesús, en realidad nos alejamos de todo, o sea, nos alejamos de las riquezas eternas para quedarnos con las posesiones terrenales, para seguir quedándonos con nuestros valores terrenales y para seguir teniendo la mirada aquí en las cosas de este mundo. Créanme que el costo de la falta de discipulado, créanme que el costo que la Iglesia paga por la falta de discipulado genuino entre sus miembros es profundamente mayor. El costo es profundamente mayor para nosotros que el costo del discipulado. Y por supuesto, todo esto nos lleva a la pregunta si realmente Jesús vale lo suficiente como para abandonarlo todo por Él. ¿Es tan valioso Jesús como para decidir obedecerle, decidir seguirlo a donde quiera Él nos lleve, aun cuando las multitudes e incluso algunos miembros de iglesia vayan en dirección opuesta a esa decisión que yo hago en favor de Jesús? Miren, nosotros no podemos enjaular a Dios en nuestros conceptos, así como no podemos
enjaular a un león en una ciudad. Nosotros no podemos urbanizar a un león, no podemos domesticar a un león para que pueda vivir con nosotros en una ciudad como si fuese un gatito. Así tampoco podemos adaptar a Dios, al león de Judá, para que se acomode a nuestras vivencias y experiencias que están más relacionadas con este mundo que con la manera en que realmente es Dios, que con la presencia misma de Dios. Hay un pasaje que de alguna manera nos confronta y es Gálatas 6, 7 y 8. El texto dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Ojalá nosotros podamos rendirle todo a Dios, deshacernos de las baratijas de este mundo, de las baratijas de nuestros valores, para poder aceptar la presencia de Dios en nuestra vida y realmente vivir, como dice Juan 10:10, cuando Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la tendremos en la medida que estemos dispuestos a seguirlo a Él donde quiera Él nos lleve. Ojalá esa sea nuestra experiencia. Amén.